otra vez con el tema de la presentación de la pantalla. No sé qué está sucediendo. Acabo de dar clase ahorita en la jornada de la tarde. Terminé ahorita a las 5:10 y no hubo ningún inconveniente. Entonces, vean, voy a, tal vez en el transcurso igual como ahorita de la clase, pues ya se vuelve a arreglar ese inconveniente, porque ahorita pues, no les aparece, a mí no me detecta que les aparezca. Entonces, así como pasó el día lunes, voy a dar un tiempo prudencial para que pueda aparecer y si no, de todas maneras, yo inicio la clase en este momento. Bueno, vean, recordando un poco lo que hemos platicado en este caso, la última clase, han visto acerca de los conceptos jurídicos fundamentales, su estructura, que en este caso está dividida en dos, que es la norma jurídica y lo que son los elementos, que es los elementos formales y los elementos materiales en sí. Ya habíamos comenzado a ver lo que eran supuestos jurídicos, las consecuencias jurídicas, vimos lo que fue también la ley de causalidad jurídica y en este caso habíamos comenzado a analizar en este sentido lo que era la persona. Eso fue lo que vimos el día lunes. Y dentro de ello vimos las teorías. En este caso, concatenamos en este sentido que la última era la ecléctica, ¿verdad? Para el día de hoy vamos a comenzar a ver los atributos de la persona en relación a, y soy bastante sincero, voy a ver si se logra proyectar en este momento. Vamos a ver. No sé por qué razón está sucediendo algún error y no sé por qué no lo detecta, pero bueno. No, igual da el mismo error que. No. Bueno, no está corriendo. Bueno, entonces vamos a continuar. Como les decía, miren, si la verdad es que el día lunes se arregló al tiempo, no sé si sea la presentación o sea el mismo sistema el que está dando un poco inconveniente, ¿verdad? Pero bueno, igual de todas maneras, el día lunes, pues al ratito se arregló. Como les digo, en este caso vamos a ver acerca de lo que son los atributos de la persona. Dentro de ese punto, queridos jóvenes, les quiero hacer esa claridad que en atributo de la persona, en este sentido, son los mismos, tanto para la persona individual como para la persona jurídica o bien llamada colectiva. Eh, lo que ocurre es que lo que sí va a variar un poco, para decir, siendo bastante sincero en ese punto, es que de distintas formas se aplica, por ejemplo, la capacidad para la persona individual como la capacidad para la persona jurídica. De distintas formas se aplica la personalidad jurídica, la cual en este caso, pues la persona ya no la tiene, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo cada uno de ellos, cada uno de los elementos de la persona y vamos a iniciar con el tema de la capacidad, ¿verdad? En el tema de la capacidad, los que tengan ahí, por favor, su código civil, vamos a ir leyendo el artículo 8 y definamos en este caso lo del tema del artículo 8. El artículo 8 nos establece la capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Bueno, vean, yo siempre menciono esto bajo cuando llegamos a este punto. Hay que tener mucha precaución en este sentido de no irnos por el número, ¿verdad? Porque la verdad es que como lo establece el Código Civil, la palabra mágica es mayoría de edad, ¿verdad? No directamente cuál es la cantidad de años. Porque la mayoría de edad es de distinta forma en este país como en otros. También hay que decirlo que, por ejemplo, a nivel latinoamericano, pues tenemos esa misma tendencia en casi todos los países, que la mayoría de edad se da a los 18 años. Pero dentro de nuestra región americana, en este caso, sí hay países en los cuales, por ejemplo, como Estados Unidos, donde la mayoría de edad se adquiere a los 21 años, ¿verdad? Entonces, hay que tener bastante claridad en ese punto y tener bastante cuidado en ese punto al establecer en ese sentido, pues esa minoría o esa mayoría de edad que se establece y para ser bastante sincero en el sentido de la cantidad de años. El mismo artículo luego nos da esa claridad porque nos establece son mayores de edad los que han cumplido 18 años, ¿verdad? Bueno, ¿qué ocurre con este punto? La verdad es que la capacidad nos da esa actitud luego para ser sujetos ya activos o pasivos en relaciones jurídicas. Siendo bastante sincero, el mismo artículo nos establece una edad como tal, que es los 18 años. Dentro de ese punto, en ese sentido, hay que ser bastante claros en cuál es la diferencia, ¿verdad? De 17 a 18. Y voy a hablar acerca de ese punto.
Miren, yo el semestre pasado, los que estuvieron conmigo en ciencia política les decía que cuando llegamos a la mayoría de edad, físicamente, o sea, de hoy tengo 17, mañana es mi cumpleaños, tengo ya 18. Físicamente, tal vez el único cambio que hay es hacer un barro que me salió adicional, por ejemplo, ¿verdad? O si quise hacer un cambio de look, tal vez me fui a cortar el pelo, o si me fui a pintar el pelo, o sea, físicamente tal vez haya un cambio, no trascendental, pero que veo un cambio del día de, ayer de hoy para mañana. Mentalmente, psicológicamente, no va a haber ningún cambio. O sea, soy bien sincero en ese punto. O sea, lo mismo que pienso el día de hoy, lo voy a pensar mañana, ¿verdad? Pero en el ámbito jurídico, el cambio sí es bastante sustancial. ¿Y por qué? ¿Y a qué me refiero con esto, en este sentido? Porque la ley prevé que el día de ayer, o sea, perdón, el día de hoy, que tengo 17 años, civilmente no soy capaz aún. Pero el día de mañana que tengo los 18 ya soy con capacidad plena. Esto es bastante interesante porque, vuelvo a insistir, o sea, la misma tendencia médica y la corriente de desarrollo evolutivo del ser humano y de la mente del ser humano establecen que la evolución y madurez que se adquiere no se logra a los 18 años. Por ejemplo, la mujer han establecido la misma, sí, o sea, la capacidad absoluta es en este caso por el tema de la mayoría, pero ahorita todavía no he hablado de eso, compañera, gracias. Como decía, en este caso la percepción que se tiene y luego los estudios que se han determinado es de que la inteligencia emocional, la inteligencia racional, formal, la mujer la adquiere entre los 29 y 30 años. Imagínense cuántos años después, de los 18. Y todavía el hombre está peor, porque el hombre está entre los 31 y 32, ¿verdad? O sea que, bajo ese criterio, la ley previó una mayoría de edad en relación a hacer frente a relaciones jurídicas, pero cuando nuestra mente y nuestra actitud psicológica, mental y de raciocinio aún no está lista. Yo soy muy sincero y tal vez hacemos esa memoria en este momento, en los que también ya hace rato, yo estaba haciendo con sus compañeros en la tarde que hace 20 años cumplí yo 18 años, yo tengo 38. Entonces, imagínense ustedes, yo voy a esto. Yo estoy seguro que las mismas pendejadas que pensaba cuando tenía 17, pensaba yo cuando al día siguiente de mi cumpleaños cumplí 18, pues lo mismo. Pero ¿qué ocurre? Lo que sucede es que ante la ley se dio un cambio sustancial, porque antes no me podía representar por mí mismo. Y entonces, ¿qué necesitaba? En el ejercicio de la patria potestad, a mis padres. Eran los encargados de mi representación, ¿verdad? Y en el ejercicio de una tutela, que no tuviera patria potestad, pues a los tutores. ¿Y por qué? ¿Y a qué se relaciona este punto? Porque dentro de la capacidad hay tres tipos de capacidad. En la primera se adquiere con el nacimiento en condiciones de habilidad, es decir, cuando se adquiere la personalidad y no se pierde hasta la muerte, es decir, la capacidad de goce, gozar derechos. ¿A qué voy con este punto? Todos los seres humanos que ante un ordenamiento jurídico son reconocidos como personas, es decir, bajo ese criterio de la división de una persona individual, van a tener la capacidad de gozar derechos. Es más, yo les decía el día pasado, el lunes, el primer derecho que todo ser humano tiene es a la vida. Entonces, en una minoría de edad, como ante la ley no nos podemos representar nosotros mismos, ¿qué necesitamos? Nuestros representantes legales. Entonces, ¿a quiénes está atribuida esa representación legal para velar porque los derechos que debemos gozar, vida, salud, educación, seguridad, etcétera, sean aplicados de forma correcta y plena? Entonces vamos a esto. Esa capacidad de goce comunitaria la adquirimos con el nacimiento en consigo de vida, es decir, cuando se adquiere la personalidad y no se pierde hasta la muerte. O sea, nosotros nunca vamos a perder la capacidad de gozar derechos. Nunca.
en una minoría de edad, gozar derechos y si en dado caso, en este caso, te tienen que ejercer alguna obligación, pues serán los responsables nuestros padres de la misma. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Un menor de edad puede comprar un bien inmueble? Claro que sí. Lo puede hacer a través de sus representantes legales. En el ejercicio de la patria potestad, los padres. En el ejercicio de la tutela, los tutores. Ahora bien, ¿qué ocurre en ese sentido? Cuando entonces el mismo artículo 8 establece que son mayores de edad los que han cumplido 18 años. La ley está previendo que es un hecho natural, y ahí vamos al tema del hecho natural, no nos vamos a estancar en un año, 2 años, 3, no. Ni que fuera aquella película del famoso Benjamin Button, ¿verdad? Que nace viejo y se vuelve joven, ¿no? Eso no es así. O sea, y al final de cuentas, nuestra vida, nuestro hecho natural, es que vamos envejeciendo. Entonces, vamos tarde o temprano a llegar a la mayoría de edad. ¿Y qué ocurre con la mayoría de edad? No perdemos la capacidad de goce, pero adquirimos una nueva capacidad, que es la capacidad de ejercicio. Es decir, que a través de esa capacidad de ejercicio ya podemos realizar por nosotros mismos todos los actos y efectos jurídicos establecidos en el uso, como decía ahí su compañera cuando escribió en el chat, de las capacidades plenas de derecho. Pues vamos a esto. O sea, yo siempre he dicho de que prever una minoría o una mayoría de edad no le da la capacidad, o sea, eso no quiere decir que si porque ya soy mayor de edad tengo el discernimiento pleno. Ante la ley sí, pero mentalmente, psicológicamente aún no estoy preparado, ¿no? Yo les digo, o sea, todavía aún así, o sea, me analizo en el sentido como ser humano, como persona en Guatemala. Digo, hay muchas cosas en las cuales ahora no entiendo, ¿verdad? ¿Qué pensaba, qué hacía en ese momento de mi vida? Y ahora las pienso de distinta forma. Yo se lo decía la clase pasada, ¿no? ¿Qué ocurre? Siendo bastante claro, que eh, dentro de un concepto bastante fácil y sencillo, ¿no? Me pongo a analizar muchas cosas de las cuales en mi juventud hice. Y a pesar de que les digo, o sea, tampoco es que me sienta viejo, pues, ¿verdad? Yo soy bastante sincero. Pero, o sea, analizando, hoy me mandaron un mensaje, ¿verdad? De así de esos tipo memes, que a veces, o sea, se vuelven tal vez de risa, pero realmente le hacen pensar y analizar muchas situaciones a uno. Entonces, venía el mensaje, dice, ¿te acuerdas cuando veías esa emisora que la criticabas porque solo pasaban música de viejos? Y ahora estás tú escuchándola y ya no piensas que es música de viejos, sino que es una de las mejores emisoras que puedes escuchar. Y tenía razón. O sea, en este caso, mi hermano venía escuchando esa emisora que antes pensaba que solo era para personas adultas. Entonces, las épocas van cambiando, uno va adquiriendo cierta capacidad de madurez con algunos elementos. Y es más, por ejemplo, hasta las mismas redes sociales, ¿verdad? En este caso no lo recuerdan. He visto un montón de veces algunos aquellos recuerdos de Facebook, ¿verdad? De las cosas que yo comentaba hace 20 años, por ejemplo, ¿verdad? 10 años, 15 años. Y yo, en primer lugar, exceso de tiempo que tenía para comentar tanta estupidez, ¿verdad? Eh, y la verdad es que, o sea, hablar hasta de temas de fútbol, la verdad es que van cambiando las épocas, soy bastante sincero, ¿verdad? Y entonces me voy a la época en que tenía 17 y cambio a 18. En mi mente no cambió nada, ya, pensaba lo mismo. Físicamente tal vez me habrá salido, no cambió nada, en realidad tampoco, ¿verdad? Tampoco habrá cambiado mayor cosa. Pero ante la ley sí, ante la ley en ese momento ya podía ejercer plenamente mis facultades como sujeto de derecho. Y es más, ahí lo podemos ver. Desde este momento, por ejemplo, a partir de que tenía un documento de identificación, ya la misma ley prevé y establecía esa capacidad plena que tiene el sujeto. Pero también en Guatemala, queridos jóvenes, hay ciertos elementos que la ley permite
que no teniendo capacidad plena de derecho, puedo realizar ciertos actos. Ese mismo artículo 8, hay en la tercera frase, que en la tercera párrafo aparece, los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley. ¿Qué sucede en ese sentido, en ese punto? Para algunos actos, dice la ley, ¿verdad? Vamos a esto. Cuando yo estudié, ¿no? Ya hace rato que se modificó esto, pero cuando yo estudié, aún estaba vigente el matrimonio de menores de edad. No se había reformado la ley. Una mujer de 14 años en estado de gravidez, eh, entre paréntesis, para que, que sea más claro, que está embarazada. Una niña, pues, de 14 años embarazada. Un joven de 16 años, con la autorización de ambos padres o con la autorización de uno de ellos, podía contraer matrimonio. Y a falta de la autorización de los padres, con la autorización judicial, podían contraer matrimonio. En la actualidad, ese artículo y ese con relación al tema del matrimonio está reformado y únicamente los mayores de edad pueden contraer matrimonio. Antes se utilizaba más todavía, recuerdo algunas veces cuando comencé este curso, utilizaba ese ejemplo, pues, ¿verdad? Porque la ley no se haya reformado. Y tampoco es una modificación que diga ustedes hace 20 años, ¿no? O sea, la verdad es que yo tengo 11 años de dar este curso y la reforma tendrá unos, ¿qué? Unos 8 más o menos, 7 años de haberse reformado el tema del matrimonio de menores de edad. Entonces todavía lo utilizaba, pero en la actualidad ya no es un ejemplo. ¿Y entonces qué ejemplos tenemos? Posiblemente ustedes recuerden que tenían 16 años y ya pudieron manejar legalmente. La licencia de conducir de menores de edad es un documento que ejemplifica esta capacidad relativa, así se llama, la capacidad relativa que tienen ciertos menores para realizar ciertos actos que la ley les permite. Uno de estos ejemplos es el tema de conducir. Eso sí, vuelvo a insistir, les permite porque al fin de cuentas uno tiene pues ya la destreza para hacerlo, pero la responsabilidad, o sea, la obligación de algún suceso o hecho de tránsito, ¿en quién recae? En nuestros padres, o en ese momento recae en nuestros padres, pues, porque dentro de los requisitos está una carta en la cual se hace responsable el padre, la madre o el tutor de cualquier hecho de tránsito que el menor pueda tener, ¿no? Tan sencillo como es. ¿Qué otro ejemplo hay de otro acto que pueda hacer un menor de edad? Por ejemplo, el tema del trabajo, ¿verdad? Yo les digo, o sea, y pongo estos dos ejemplos para que entendamos posiblemente también sean el ejemplo de nuestra vida. Eh, Normalmente, a mí siempre me ha llamado la atención en este caso, pues no trabajar, porque tampoco es eso, o sea, va a ser mentiroso en ese sentido, pero sí ser un poco independiente, ¿verdad? En ese sentido. En las vacaciones que yo tenía cuando era menor de edad, normalmente me gustaba trabajar de vacacionista. En alguna oportunidad yo tenía 14 años y en el que yo pasaba de segundo a básico a tercero básico, pues le hablé a mi mamá, ¿no? Mi mamá por el trabajo que tenía conocía a bastantes personas que eran encargadas de negocios o representantes de empresas o algo así, y me consiguió trabajar en Capelli, que es el tema este de la gelatina y todo. Ahí estuve trabajando de vacacionista. ¿Y a qué voy con ello? El primer requisito que me pidieron es que cuando pues me entrevistaron al final de cuentas un día y me dijo el encargado, me dijo, mire, lo único que le pido es que vaya al Ministerio de Trabajo y le den una autorización para que usted en este caso pueda trabajar. Yo desconocía todo el tema jurídico en ese momento, 14 años, estaba pensando en un montón de pendejadas. Entonces, pues, no solo me dijeron dónde era, dónde tenía que ir, me fui y el Ministerio de Trabajo me dio una resolución donde establecía de que a partir de los 14 años no se necesita autorización estatal y simple y sencillamente con el beneplácito de los padres uno puede trabajar. Eso sí, o sea, uno puede trabajar, y soy bastante sincero, uno puede trabajar legalmente a partir de los 12 años. De los 12 a los 14 sí se necesita una autorización de parte del Ministerio de Trabajo. Pero desde los 14, o sea, se puede decir más que todo claro, en adelante hasta los 17, uno puede trabajar siempre y cuando el trabajo tenga ciertas particularidades. Una, no sea jornada completa, o sea, es decir, tiempo parcial.
El segundo, se ha encaminado el trabajo a que la persona que trabaja aprenda un oficio. ¿Verdad? Por ejemplo, ustedes pueden ver ahí algún herrero que tiene su aprendiz, por ejemplo. ¿Verdad? El tercero, que también dentro de ese tiempo le permita estudiar. Eso es fundamental. ¿No? Entonces, ¿qué ocurría? Yo llevé esa resolución, no sé ni siquiera ni entendía qué era, solo se la di. Ah, va, entonces puedes trabajar. Ve. Pero vean lo interesante de todo. Voy a esto. Eh, Ustedes han visto, queridos jóvenes, que hay niños que están trabajando en las esquinas, ¿verdad? O sea, eso sinceramente, según la ley, es maltrato infantil, ¿verdad? Ese no es trabajo permitido. Ese es maltrato infantil, es una de las peores violaciones de derechos humanos que aún en la actualidad se evidencia en muchos países, ¿verdad? Ese trabajo no es. Otro, por ejemplo, ustedes han visto que el tema de quemar cohetes, los niños lamentablemente, por su fineza y su destreza de manos, a fin de cuentas no es los contratan porque no es un contrato, sino que obligan a realizar este tipo de actividades, ¿verdad? Eso no es en este caso permitido de 12 años a 14, con la autorización del Ministerio de Trabajo, se puede trabajar siempre y cuando, en este caso, apoye al hogar familiar, o sea, la economía familiar. De los 14 en adelante hasta los 17, sin ningún inconveniente, puede contratar su trabajo. Y yo les digo, ¿por qué dos ejemplos? Hace algún tiempo, más o menos, bueno, ni mucho, sino más o menos unos 10 días, me encontraba comprando unas cosas para la casa, sin hacer bulla del lugar Semaco, por decirlo en este caso. Me encontraba en Semaco y a lo lejos me sorprendió porque la verdad es que que me llamen Don, para mí es raro, pues, la verdad es que sí, ya tengo tal vez de edad de ser Don, pero todavía me siento joven, pues. Entonces vino y escuché Don Fernando. Y dije, oye, a lo lejos, usted lo reconocí, donde habíamos vivido antes. Pues era como eran apartamentos en este caso. En el apartamento en la parte de arriba vivía una señora con sus tres hijos, una madre soltera. Le digo madre soltera porque el esposo se fue a los Estados Unidos y ya no se supo nada de él, madre soltera, con los tres niños. Y este patojo era el más pequeño, pues yo lo conocí prácticamente de un año, o sea, meses cuando la señora llegó. Y me lo encontré ahí ya con su distintivo de Semaco y todo. Y me sorprendí bastante. Y sobre todo él me habló muy cortés y yo muy, o sea, a fin de cuentas, pues agradecido la forma en que él se dirigió a mi persona. Y después en mi mente, en lo que él saludaba y todo, hice memoria. Este niño no tendrá más de unos 13 o 14 a lo sumo, 15 años, ¿verdad? Entonces vine y yo, qué bueno que estás trabajando aquí, fíjese que sí, me salió la oportunidad y para ayudar a mi mamá, porque al final de cuentas era el más pequeño, ya, y le pregunté por sus otros dos hermanos, tenía una hermana y un hermano mayor, y pues la hermana ya se graduó, el hermano se graduó hace varios tiempo, ya tiene un hijo, el hermano mayor, y me pareció muy bien en este caso, pues el niño me dijo, mira, yo solo vivo con mi mamá y con mi hermana y la estamos apoyando. Que bueno, le dije, al final de cuentas, ¿verdad? O sea, eso es una de las cosas por las cuales va a poder, ¿verdad? Eh, Llevar su vida y sobresalir de lo que al fin de cuentas la mamá pudo, porque la mamá, le soy bastante sincero, la mamá no tenía estudio, ¿verdad? No tenía estudio. La mamá los sacó adelante a puro esfuerzo personal de estar limpiando casas, de estar lavando ajeno, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, pues me sorprendí mucho y me sentí muy agradado, ¿verdad? De verlo ella trabajando, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, voy a esto. Es plausible que ante la necesidad del trabajo, la ley prevea qué tipo de condiciones en este caso se pueden hacer. Yo lo que me faltó ahí, porque lo platiqué rápido con él, fue decirle, bueno, pero seguiste estudiando. Yo creo que sí. Algo así me recuerdo que me dijo que hacía este año se graduó, algo así. O cerraba básicos, algo así, no me acuerdo muy bien. Bien, básico me dijo porque tenía 15 años. Bueno, ¿a qué voy con esto? ¿Qué otro ejemplo puede dar una capacidad relativa? El tema, miren, esto es bien interesante, el tema de ser testigos, ¿sí? En un proceso judicial. ¿Qué ocurre con ser testigo en un proceso judicial? Primero, tenemos que comprender
¿qué tipo de proceso judicial? ¿No? ¿Qué tipo de proceso judicial? No es lo mismo, por ejemplo, ser testigo en un proceso de familia por una pensión alimenticia, por ejemplo, o ser testigo en un proceso de legislación paterno-filial, cuando se están peleando, por ejemplo, quién tiene cuándo puede ver al niño, por ejemplo, el padre, o cuándo lo puede ver la madre. No es lo mismo, por ejemplo, el tema de cuando se están disputando guardia y custodia de los menores, es un tema de familia, ¿no? Que cuando vamos al ámbito penal, por ejemplo, un tema de violación, ¿no? Y que en este caso pues puede ser testigo en una cámara Geisel, se le interpreta los gestos y lo que puede darse a comprender, son dos cosas distintas, ¿verdad? O sea, sí podemos ser testigos a una determinada edad, o sea, generalmente, por ejemplo, el tema de violación, ahí ustedes saben que normalmente hasta se puede hacer en este caso ese tipo de interacción con niños, ¿verdad? Para eso están en este caso psicólogos y todos esos profesionales del tema de salud, el tema de salud mental en ese sentido, para que las mismas actitudes y ocurrencias que se dan pueden interpretar lo que el niño ha vivido, ¿verdad? Entonces, posiblemente el tema ahí se determine la violación. No es lo mismo en ese punto que ya un tema de familia, por ejemplo. No en ese sentido, son dos cosas distintas. Pero aún así la ley lo prevé, que se puede realizar, ¿verdad? Bueno, entonces he tratado, miren, la verdad es que lamento mucho, no se ve la diapositiva todavía, yo quisiera que ya se operara, pues no sé qué sucede. Entonces lamento mucho eso, pero por lo menos lo importante es que nos están escuchando. He visto, por ejemplo, ya el día de hoy el tema ha sido capacidad y hemos visto capacidad de goce, capacidad de ejercicio y capacidad relativa, ¿sí? Y todo lo hemos visto acerca del artículo 8, nada más, no hemos visto otro artículo más. ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? Ok. Sí, con gusto, Daniela. Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Con una pregunta, usted mencionó algo acerca del libro en el que está viendo esto. ¿Usted me podría proporcionar el nombre del autor? Es que se me Ah, olvidó. sí, sí, sí. El libro que estamos utilizando para guiarnos en este caso es el libro del licenciado López Mayorga, Introducción al Derecho 2. O también puede pedir el libro de la doctora María Elisa Sandoval Argueta junto con el doctor Bautista, que es el Leonel Bautista. Pero yo soy bien sincero, lo dije en la clase el día lunes. A partir de este elemento de persona, yo me extiendo mucho más, ¿sí? Hay algunas cosas que no va a encontrar en el libro. Soy bien sincero, ¿no? Se lo digo con toda claridad. Pero nos va a compartir las diapositivas al final del curso, al Ah, o final sea, de así cada como bloque. sí, así como lo hemos visto, en este caso, así como lo vimos el lunes, las vamos viendo poco a poco, si el caso del sistema me lo permita, y si no, en este caso, una semana antes del examen, yo las paso todas juntas, ¿verdad? Y si es factible que hemos terminado ya todas, en ocasiones el trimestre pasado lo que hice, las envié a Classroom en PDF. Tal vez si lo podemos hacerlo de esa forma, pues yo le doy ese apoyo, ¿verdad? Pero igual, de todas maneras, pues lamento mucho que no se esté viendo la diapositiva, pero en este caso sí, no tenga pena. Ahí se los comparto con todo gusto. Alfonso, Perdón, Elic, la sí. última capacidad de después de relativa Ah, y sí, de sí, sí. goce. Sí, era capacidad de goce, que es la que tenemos desde el nacimiento y no la tenemos hasta la muerte. Capacidad de ejercicio y la capacidad relativa. Esas son las tres, ¿verdad? Es más, y para terminar este punto y sí cerrar ese tema que hemos visto, ¿por qué la de goce no la perdemos hasta la muerte? Porque vean lo interesante, hasta después de la muerte aún gozamos de derecho. Por ejemplo, el tema de los derechos reales. Veamos un derecho real, la propiedad, por ejemplo. La propiedad, si en vida no decido sobre mis bienes inmuebles, por ejemplo, a mi muerte, eso implicará un proceso evidentemente de sucesión hereditaria. ¿Por qué? Porque entonces el bien inmueble sigue a mi nombre. Me morí, Juan Pérez se muere y sigue a mi nombre. Pero tengo esposa, pero tengo hijos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Mis hijos van a tener que iniciar un proceso sucesorio para, si había testamento, testamentario, si no había testamento intestado, para que ellos, teniendo el derecho hereditario, luego pasen a formar parte de herederos y ya obtengan esa propiedad por herencia, ¿verdad? La diferencia en este caso sería, queridos jóvenes, que si no se inicia ese proceso de sucesión, no se puede cambiar el propietario. Sí,
por más hayan pasado 10 años, 20 años, 30 años, no cambia, sigue el mismo. Por más que los herederos en este caso no hayan iniciado el proceso usuario, solo estén como el derecho y estén poseyendo el bien. No lo pueden, o sea, cuando veamos el tema de la propiedad, lo vamos a ver, pero la diferencia en este caso es que en propiedad y posesión, ¿verdad? ¿Qué ocurre acá? Solo permítame, están pidiendo una cosa, no sé qué, permítame. Disculpen, no sé qué tiene el sistema, o sea, si así se arregló. Por lo menos ya, no, igual no se logra ver la diapositiva, no sé qué es lo que está sucediendo. No, rechaza la diapositiva. Bueno, entonces, como les decía, en este caso, lo interesante de este proceso es que mientras no se inicie el proceso de sucesión, simple y sencillamente pueden pasar 10 años, 20 años de muerta la persona y sigue siendo su propiedad. Y les voy a explicar el tema de propiedad. Lo que pasa es que mucha gente confunde propiedad con posesión. Solo y que lo vimos prácticamente la vez pasada, pero para concretizar, para terminar este punto. Recuerden que si tenemos los 4 elementos de la propiedad, tenemos propiedad y si no tenemos posesión. Uso, disfrute, goce. Si tengo el cuarto, que es disposición, tengo propiedad. De lo contrario, si yo tengo uso, disfrute y goce, es posesión. Normalmente, aunque mi papá haya fallecido y yo me encuentre viviendo en su casa, pero de él era la casa, hasta su nombre, la propiedad, entonces no tengo disposición, tengo uso, disfrute y goce, pero no tengo disposición. Si la quiero vender, si la quiero donar, no lo puedo hacer. Entonces, simple y sencillamente, no tengo propiedad. Estoy en posesión de un derecho hereditario, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso les decía yo que la capacidad de goce, ahorita voy, díganme, con todo gusto, lo escucho. ¿Le escuchamos, Daniel? O si me escribe, con todo gusto. Alfonso, te escucho. Sí, con usted habló de eso ahorita y se me vino a la mente una palabra que me habían dicho, escuché de un licenciado que decía fruto vitalicio, cuando se le deja una propiedad, pero aún no puede pasarse a ser dueño Es de que esa nunca va a casa, ser ¿ya? dueño, es distinto. Nunca va a ser dueño. El usufructo vitalicio es un derecho real de mero goce. En este caso, para usar, disfrutar el bien por un tiempo determinado. Generalmente se hace de forma vitalicia, hasta la muerte, pero uno no es propietario. Lo que uno tiene es el uso y disfrute el bien de la cosa o de los frutos, por ejemplo. Lo que ocurre es que alguien, ahorita voy, Daniel, ya leí su pregunta. Alguien es el propietario y le dio la potestad de usar, disfrutar y gozar del bien. Por ejemplo, se lo voy a poner así solo para cerrar este punto, ¿sí? Para tener esa claridad. Soy propietario de un bien y vengo yo y llevo una etapa en que pienso que en algún momento puedo fallecer. Entonces vengo y les doy a mis hijos. Les dono, les hago una donación o les hago una compraventa a mis hijos. Pero mis hijos, en este caso, yo quiero seguir viendo en mi casa. O sea, tiene cuenta de mi casa, pero ya les di su derecho. Ellos son los propietarios, pero yo me reservé el usufructo vitalicio. Es decir, y yo después vengo y le dono el 50% a mi esposa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Yo ya no soy el propietario, era el propietario anterior, ya los propietarios son mis hijos, pero yo tengo el usufructo, uso, disfruto y goce del bien hasta mi muerte. Si alguno de mis hijos viene y quiere vender la casa, también tiene que tener mi autorización, porque yo vendo mi usufructo, vendo mi uso, goce y disfrute del bien, ¿verdad? Al final de cuentas es una limitación a la propiedad, el usufructo, ¿verdad? Por eso es que se le llama de mero goce, no de goce. ¿Por qué? Porque uso, disfruto y goce, pero no disposición, porque ya no es mío. Muchas gracias. Eh, no, para servir, Alfonso. Daniel, me pregunta, ¿cuál es la diferencia entre disfruto y goce en este caso? Lo que pasa es que, estimado Daniel, depende mucho qué tipo de bien es. Porque, por ejemplo, en el caso de disfrutar o gozar los bienes, puede ser la utilización o puede ser también los frutos del mismo. Puede ser que en este caso yo lo disfruto para vivir o puede ser que me dieron a mí la potestad. Yo puedo hacer con él lo que quiera. No soy propietario, pero me dieron la potestad de hacer lo que quiera. Ok, no vivo ahí, pero sí lo alquilo. Y entonces tengo una renta.
Entonces, disfruto de la renta y gozo del usufructo. Entonces, cuando se adquiere un bien, en este caso, por posesión, lo puedo usar, lo puedo disfrutar, lo puedo gozar, pero si lo hago, por ejemplo, con los frutos derivados del mismo, entonces uno es el disfrute y otro es el goce. Pero al final de cuentas viene siendo similares características porque, por ejemplo, tengo un terreno que le pertenece a mi papá, por ejemplo, y yo tengo, en este caso, medio el usufructo. Mi papá no lo usa, es su propiedad, pero a mí me dio el usufructo para usarlo yo. Entonces, ¿qué ocurre? Yo no voy a ir a vivir ahí, vengo y en este caso lo alquilo para siembra. Y solo le digo entonces a la persona, mire, le voy a alquilar el terreno en tanto. Y cuando se logre la siembra, pues en este caso quiero por lo menos el 10% de la siembra. Si llegamos a un acuerdo, uso, gozo y disfruto. Cero problemas. Con todo gusto, Daniel. No sé si he comprendido. Si no, me puedes escribir con todo gusto, le vuelvo a poner otro ejemplo. ¿Estamos ahí? Le leo. No te veo, con todo gusto. Excelente. Bueno, vamos a al siguiente punto entonces, queridos jóvenes. El tema de la incapacidad. Vean el artículo 9. Los mayores, y esto va a ser muy claro, ¿quiénes son incapaces? Pues empecemos por esto. Incapaces son los menores de edad y los mayores de edad declarados en estado de interdicción. ¿Sí? Entonces voy a este punto. Los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental. Aquí, si ustedes van leyendo el artículo 9, se van a dar cuenta que es un artículo compuesto, porque tiene varias hipótesis. La primera, los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental que los pide de discernimiento. La primera, deben ser declarados en estado de interdicción. Pueden asimismo ser declarados en estado de interdicción las personas que por abuso de bebidas alcohólicas, esa es la segunda, o de estupefacientes, esa es la tercera. O sea, ahí hay tres supuestos jurídicos. Aquel que adolece de enfermedad mental, aquel que usa excesivamente el alcohol o aquel que usa excesivamente las drogas. Son tres supuestos jurídicos. Deberán ser declarados en estado de interdicción, ¿verdad? Se exponen a mismas, se exponen a sus familias o graves perjuicios económicos. Bueno, vamos a esto. Voy a ser muy claro en este punto. En Guatemala hay una infinidad de personas que usan excesivamente el alcohol. Puede ser hasta que son drogadictos habituales, ebrios habituales. Hay personas que también usan excesivamente las drogas y son, en este caso, drogadictos habituales, pero no son incapaces. ¿Por qué? Porque no han sido declarados en estado de interdicción. La declaración de interdicción es una declaración judicial. Por ejemplo, el tema de la enfermedad mental. Hay un montón de personas en Guatemala que es evidente que a la mayoría de edad no tienen capacidad evolutiva, ¿sí? Desde su etapa temprana de ser humano, su capacidad se ve limitada por un problema mental, pero no son incapaces. ¿Por qué? Porque no se ha hecho la declaración de incapacidad, ¿sí? No se ha hecho la declaración de interdicción. ¿A qué voy con esto? ¿Cuántas personas conocemos nosotros? ¿No? Yo les puedo contar, ahí cerca de donde yo vivía en una colonia popular, antes de casarme. Y a la esquina, más o menos como una cuadra donde yo vivía un bolito. Toda la vida, de chiquito, yo lo conocí como el famoso licenciado. Y yo era un licenciado, yo en esa etapa ni siquiera entendía que era un licenciado. Después le pregunté a mi abuela qué era un licenciado y me dijo, más o menos me explicó que era el famoso licenciado. No le entendí, creo yo, en ese momento. Pero lo que sí era muy particular de él es que siempre usaba su saco, las camisas viejas, sí, pero un saco, o negro o gris, siempre me acuerdo muy bien de eso. Y el famoso licenciado. Al fin de cuentas, uno guatemalteco es chute. Y en algún momento vine y le conté a mis papás o a mi abuela en ese momento, mira, ¿por qué le dicen licenciado? Ah? ¿Por qué el famoso licenciado? Resulta que después me contaron la historia del pobre señor. Sí era abogado y notario, o sea, se había graduado y todo, era abogado y notario, pero el uso excesivo de alcohol lo llevó a la vida que tenía. Tenía esposa, tenía hijos, eh, segundas, malas lenguas, decía mi abuela en ese caso, como es lo que dicen, lo que dicen en las colonias. Al parecer, en este caso, él siempre tomaba, o sea, pero tampoco era que se mantuviera tirado de nada, o sea, le gustaba echarse sus cuantos capitulazos, pero no era que se mantuviera así todas las semanas, ¿sabes? Fin de semana posiblemente, ¿verdad?
ebrio social, dicen, a fin de cuentas es ebrio, ¿no? Ni social, o sea, todos los fines de semana le gusta chupar, le gusta el alcohol, ¿no? Pero le gustaba, pero tampoco en este caso el lunes ya iba a trabajar, trabajaba en el estado, según dice mi abuela, pero vino X motivos, al parecer tuvieron problemas familiares con la esposa lo dejó, no sé si lo abandonó, lo engañó, no sé, se llevó a los niños, y eso implicó que comenzara a tomar y a tomar, a tomar y tomar, a tomar, perdió su trabajo y pues comenzó a perder sus clientes. Y en algún momento, dice mi abuela, de su locura de que ya no tenía dinero y que ella seguía chupando, vendió la casa, ¿verdad? ¿Y qué ocurrió en ese sentido? No es, en este caso, no era una persona incapaz, porque no hay una declaración de interdicción sobre eso. Era una persona con capacidad, que evidentemente alguien lo estafó, porque dice mi abuela que ni siquiera, al parecer ni siquiera terminaron de pagar, ¿verdad? O sea, le dieron una parte, se fue a chupar eso y después se desaparecieron, ¿no? Entonces vamos a esto. No precisamente todas las personas que nosotros vemos con capacidad física, ¿verdad? O mental, o ebrios habituales, o con uso excesivo de estupefacientes, son en este caso, ¿verdad? Declarados en estado de interdicción. ¿Por qué? En primer lugar, porque el proceso es largo, es bastante, bastante oneroso, y de 10 casos, les soy sincero, de 10 casos, tal vez uno de esos 10 casos buscan la declaratoria judicial, ¿verdad? De lo contrario, no lo hacen. Entonces, ¿qué ocurre? Hay muchas personas que tienen los tres elementos, las hipótesis, tienen una enfermedad mental que los priva de discernimiento, o son nervios habituales, o en su defecto, en este caso, uso excesivo de drogas, que evidentemente es una justificación para declarar estado de interdicción, pero no lo hacen, pues, no hay. El siguiente parte es interesante. La declaratoria de interdicción produce desde la fecha en que sea establecida en sentencia firma incapacidad absoluta para la persona para ejercer sus derechos. Y esto es importante. ¿Por qué buscar que se declare en estado de interdicción? Porque un mayor de edad ya adquiere la capacidad de ejercicio, pero como él, ante el padecimiento mental o del alcohol o de drogas, no puede tener ese raciocinio necesario, entonces lo que se busca con la declaración de interdicción es que se busque un representante legal de un mayor de edad. Tan sencillo como eso. Pero en Guatemala, soy bastante sincero, en este caso, de 10 casos, tal vez uno, y tal vez uno, se inicia el proceso judicial de declaración de interdicción. De lo contrario, no, ¿verdad? ¿Alguna duda, estimados jóvenes? Lamento mucho que no se haya podido ver la diapositiva. He intentado todo este tiempo y no comparte el sistema la diapositiva. Bueno, vean, por la hora me voy a quedar hasta acá. Gracias, Alejandra, le escucho. ¿Duda? Licenciado, perdone una duda. Entonces, ¿la capacidad absoluta es distinta a las tres que nos dijo? Dentro de las tres, en este caso, o sea, porque pues su compañera ponía ahí en el chat, la capacidad absoluta es igual que la capacidad de ejercicio, porque cuando se adquiere la capacidad de ejercicio, se adquiere la capacidad absoluta frente al derecho, ¿verdad? Entonces, quitemos el término absoluta, porque si usted lo busca capacidad absoluta, le va a tirar, por ejemplo, ejemplos de Roma, cuando se adquirían los romanos la capacidad absoluta. En la actualidad, el concepto moderno de que tiene la doctrina es capacidad de ejercicio. ¿Alguna duda? Gracias. Con gusto, Alejandro. Buenas tardes, licenciado. Yo tengo Mucho una gusto, pregunta. Sí, con gusto. Sobre la incapacidad, ¿solo se va a ver sobre el artículo 9 o también nos tira el artículo, el artículo 14, del 9 al 14? Sí. Lo que pasa es que ahorita solo hemos visto el artículo 9. Tenemos Sí, que ir sí, viendo el solo era 10, una pregunta, ya que o sea, me imagino que todo viene amarrado a lo que sí. está su explicación. Sí, tenemos que ver el 10, todavía tenemos que ver los demás artículos. Por ejemplo, aquí está solo el 9. Tenemos que ver ya el 10, el 11, y ahí, sobre todo esos dos, más que todos los que vamos a ver ya la otra clase, con todo gusto. Pero sí, o sea, no solo Gracias, falta el 9, licenciado, muy tenemos amable. que ver el 10 y el 11 todavía, así es. Gracias, licenciado. No, para servir, Roberto, gracias por tu pregunta. ¿Alguna duda? Bueno, qué gusto haberles saludado, muchachos, que estén muy bien donde se encuentren. Muy buena noche. Gracias, igualmente. Feliz noche, licenciado. El tema de Sofía que me pregunta, ¿quién se va a examinar de recuperación de ciencia política? Viene todo, joven, estudian todo, viene todo. Oye, ya lo he hecho un montón de veces, viene todo, ¿sí? Viene todo el contenido. Feliz noche, jóvenes.